Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían... aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder de Jesús estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús, ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pues nos encontramos ante un momento de la historia de nuestro Señor Jesús en el que estamos más bien en la parte inicial, en el principio del ministerio de Jesús. Su fama va en auge, como el mismo el escritor de Lucas nos ha contado un poquito antes, en el versículo 40 del capítulo anterior, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Esto es en el capítulo anterior donde vemos cómo Jesús sanaba a aquellos enfermos que venían ante él. O en el mismo capítulo 5, en el versículo 1, vemos que también la gente iba no solamente para ser sanada, sino también para escuchar la palabra de Dios. Nos dice, aconteció, este es el principio del capítulo, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La fama de Jesús iba en aumento. La gente acudía a Jesús para sanidad de sus enfermedades, para escuchar la palabra de Dios. Y en estos momentos en que nos cuenta este episodio, esto ocurre en Capernaum, porque esta historia, pues sabéis que los evangelios, los cuatro evangelios, pues Lucas, Marcos y Lucas, pues cuentan muchas de las historias de forma parecida, aunque cada uno pues, con sus detalles. Y en esta ocasión, este episodio se narra también por Mateo y por Marcos. Y Marcos nos dice en Marcos 2.1 que estaban en casa, o sea, estaban en una casa, porque Jesús pues, muchas veces enseñaba en sinagogas. En esta ocasión estaba en casa. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se vio que estaba en casa. Entonces empezaron a acudir muchas personas y tiene lugar esto que ocurre. Era una ocasión especial. Lucas nos dice que allí habían sentados pues, unas personas, los fariseos y los doctores de la ley. Estaban allí sentados. Los fariseos y los doctores de la ley, los escribas, eran los responsables religiosos del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Eran, digamos, aquellos que enseñaban la ley de Dios, aquellos que vivían y intentaban ser ejemplo de cómo se debía de vivir la ley de Dios y también pues, se preocupaban, ¿no?, de la salud espiritual, por así decir, del pueblo de Israel. Sabemos bastante de la relación que Jesús tuvo con fariseos y doctores de la ley, y aquí se nos empieza a indicar. Estas personas estaban sentadas en aquella casa, habían acudido a Jesús. Tenían un sitio de privilegio porque la casa estaba llena
todo lo que sucede es porque apenas se podía entrar y salir. Y estas personas estaban allí sentadas y habían venido de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Es decir, de diferentes sitios estaban estas personas allí. Podríamos pensar con un propósito, evidentemente, si habían acudido y además de una forma tan conjunta, pues estaban allí para ver quién era Jesús, estaban allí para, por todo el desarrollo, pues vemos también juzgar la situación, juzgar quién era este hombre que estaba alcanzando tanta fama, que reunía a tanta gente, tantas multitudes, ver qué hacía, ver esos milagros, si eran verdaderos, si no eran verdaderos, ver lo que enseñaba, si era arreglo a lo que eran los doctores de la ley, eran los que sabían de la ley, de la escritura. Y aquí pues encontramos a Jesús, ¿no? Aquí Lucas nos dice que Jesús estaba en aquellos momentos sanando personas, porque dice el poder del Señor estaba con él para sanar y por lo tanto, como hemos visto en el capítulo anterior, las personas acudían a él con sus enfermedades para que Jesús los sanara. Marcos nos dirá, cuando nos cuenta Marcos, que Jesús estaba predicando la palabra. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni una a la puerta y les predicaba la palabra. Es decir, que Jesús estaba haciendo pues, lo que hacía habitualmente. Les sanaba y les predicaba la palabra. Y entonces ocurre algo extraordinario, y es que, pues ahí unos hombres que traen a alguien enfermo en una camilla, en un lecho, porque no podía caminar, nos dice que estaba paralítico. Podemos imaginarnos el jaleo que se debió formar. A la hora de ver cómo eran las casas de la época, pues siempre, pasados tantos años, lo que queda pues, es lo resistente. Las paredes, normalmente de adobe o de piedra, suelen ser resistentes, las partes resistentes de las casas. Los tejados, pues hay muchas maneras de hacer los tejados, pero suele ser la parte más frágil, porque además es la que más se deteriora, es la que normalmente hay que reparar y se puede hacer de muchas maneras. Para que diera tiempo a hacer el orificio donde pudieran bajar a una persona en una camilla, es decir, no sería un orificio pequeño, sería un orificio grande. Lo normal es que fuera hecha de tejas o de cañas o de paja. La versión internacional dice tejas, pero bueno, lo de destacar es pues, que era algo en un sentido fácil de hacer a quien no sepa hacer, que no es tan fácil subirse un tejado e ir desmontando el tejado. Normalmente, pues, alguna tarea tampoco tan muy especial, porque luego pues, simplemente es volverlo a montar, que es lo que se hace normalmente con estos tejados. Pero bueno, ya digo que no es cosa de un minuto y se debió montar un farero pues, un poco importante. Quizá también por ser una casa particular, pues estos hombres se atrevieron a hacer esto. Quizá aún si hubiera sido una sinagoga, no sé si lo hubieran hecho, pero en este caso era una casa particular y siempre lo podían luego reparar o volverlo a poner. Entonces, hicieron un boquete, las personas estarían, pues eso, viendo a ver qué pasaba. Y también tenemos que pensar que tampoco es tan fácil a una persona que está en una camilla moverla para arriba y para abajo sin que se vaya a caer, ¿no? Yo me acuerdo una vez hace años que hace poco, ¿no? Se lastimó una persona y entonces tuvimos que llamar a la ambulancia y la bajaron con una camilla por las escaleras que no tenía ascensor. Madre mía, qué miedo daba de que se fuera a caer por el boco de la escalera, ¿no? No pasa nada. Y lo digo por las circunstancias, ¿no? Estos hombres trajeron a este hombre a Jesús. No se nos dice la relación entre ellos,
Pero bueno, es de pensar que estos amigos y también familiares, no lo sabemos. ¿Por qué hicieron todo esto estas personas? En primer lugar, porque no podían entrar en la casa. No había manera, porque había muchísima gente, por la puerta no podían. Y querían llevarlo y ponerle delante de él, como en el siglo XVIII. De hecho, se repite 2 veces esta frase, delante de él, y en el versículo 19, cuando lo consiguen, lo ponen delante de Jesús. Querían traerlo delante de Jesús, ¿para qué? Para que lo sanase. La circunstancia de esta persona pues debía ser terrible, y estos hombres decidieron que era la circunstancia perfecta para poderlo llevar y presentar delante de Jesús. No se nos cuenta la reacción de las personas que allí estaban, pero sí la de Jesús, cuando aquel hombre estuvo delante de él. Y el versículo 20 es un versículo muy impactante, cuando dice: al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Seguramente debería ser para todos una sorpresa estas palabras. Y antes de seguir en tus pecados son perdonados, vamos a detenernos un momentito en esto de al ver la fe de ellos. Porque estos hombres han hecho por qué hicieron lo que hicieron. Evidentemente era porque tenían fe en Jesús. Por un lado tenían amor hacia su amigo, pero a la vez tenían fe en Jesús. Un poquito antes, justo en el episodio anterior que nos cuenta Lucas, hay un leproso que viene delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús le dijo: quiero, y le limpió. Estos hombres sabían que Jesús podía, o creían en que Jesús podía sanar a su amigo, y que además seguramente que Jesús iba a querer sanar a su amigo. Y por eso hicieron lo que hicieron. Ahora, el versículo dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Sabemos que la enseñanza de toda la Escritura recalca la responsabilidad personal de cada uno sobre su propia vida. Estamos hablando del perdón de los pecados. Estamos hablando, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados son perdonados. En Ezequiel, en el capítulo 18:4, dice: el alma que pecare, esa morirá. Señor, digamos, en toda la Escritura recalca la responsabilidad de cada persona, especialmente en el libro de Ezequiel, de cada persona respecto a su propia vida, sobre su propio pecado, sobre su propia responsabilidad. Y de hecho es en Ezequiel 14, vamos a mirar, cuando se habla de que incluso si pensamos en las personas más justas de la tierra, y aquí Ezequiel le da ese privilegio en la ciudad por el Señor, a las personas de Noé, Daniel y Job. Si estuviesen en medio hablando del castigo por la maldad, por la ciudad, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su propia justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y en otros versículos del mismo capítulo 16 y 20, o sea, ni a su hijo ni a su hija, solo ellos, por su propia justicia. La responsabilidad personal, intransferible de cada uno. Ni los hijos pagarán a los padres, ni por padres por los hijos. Sin embargo, también encontramos que la Biblia dice que no hay justo ni alguno, ni estas personas, o Daniel y Job, o sea, no es Daniel y Job, fueron justos en todo lo que hicieron, porque contradeciría que no hay justo ni alguno, pero aún así, evidentemente son puestos como ejemplo de justicia.
Pero de todas maneras aquí no se está hablando de justicia, se está hablando de fe. Dice, al ver la fe de ellos. Una fe que lo que consiguió fue poner a este hombre enfermo delante de Jesús. Una fe, vamos a leer en Santiago 2:22, una fe viva, una fe activa, una fe que actuó. Dice, hablando Santiago de la fe viva, de la fe que obra. ¿No ves que la fe actuó junto con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En este caso, esto que hicieron estos hombres fue un ejemplo de fe viva, porque actuaron por fe en las palabras del Señor. En todo caso, también en el Nuevo Testamento encontramos que la justificación es por la fe, pero sigo insistiendo que aquí lo que estamos hablando no contradice el resto de la Escritura, de la responsabilidad personal, por así decir, intransferible de cada uno delante del Señor. Pero sí está hablando de esta fe que consiguió traer a este hombre delante de Jesús, poner a este hombre delante de Jesús. Y, un paréntesis, creo que a lo que aquí se está haciendo referencia en esta fe y este ejemplo de traer a alguien delante de Jesús, creo que supone principalmente dos caminos. Uno es el camino de la evangelización. Vamos a leer en Romanos 10, los versículos del 11 al 14. Pues la Escritura dice, lo voy a buscar porque es un poco más largo, Romanos 10, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Creo que esto es lo que estos hombres hicieron. Traer a este hombre delante de Jesús. Y eso es lo que con la evangelización, digamos, se puede buscar. El que las personas oigan a Jesús, que las personas puedan acercarse a Jesús. Creo que, y aquí, como tantas veces ha dicho Enrique, esto lo digo principalmente para mí, creo que tenemos muy poca fe, que somos muy inconstantes en hacer que las personas puedan venir delante de Jesús. Creo que es algo que podemos aprender de estos hombres, de cómo con constancia, con trabajo, con esfuerzo, por fe, consiguieron que este hombre pudiera estar en esos momentos delante de Jesús. Hay otro camino también para traer a las personas delante de Jesús. Vamos a leer en Santiago 5:15. Dice, y la oración, está hablando Santiago de la oración, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Se está hablando de la oración intercesora, porque está hablando en el versículo anterior, oren por él, está hablando de la oración intercesora. Y está hablando con unas palabras que creo que se pueden aplicar o relacionar claramente con el texto que estamos viendo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Así pues dejamos ahora un momento a los amigos y nos volvemos otra vez al paralítico. A ese, tus pecados te son perdonados. Porque en estas palabras lo que hace Jesús es dirigirse ahora ya personalmente, se dirige a aquel hombre que tiene delante. Evidentemente, el Señor, como
vemos a lo largo del resto del texto, conoce el interior de cada persona. El Señor Jesús conocía el interior de este hombre que estaba allí, sin poderse mover. Y las necesidades de las personas pues son múltiples. Hay muchas necesidades, de muchos tipos. Necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades de salud. El Señor ve todas las necesidades. Y este hombre estaba necesitado. Evidentemente, tenía una necesidad física evidente. También había una necesidad espiritual. Y el Señor Jesús, si no hubiera dicho estas palabras, el Señor Jesús vio la necesidad espiritual de esta persona y fue lo que, digamos, en primer lugar, atendió. Y este hombre necesitaba el perdón de los pecados. Y esto fue una liberación para él, porque ese perdón le resultó en una libertad que antes, en primer lugar, no tenía. No le faltaban cosas, pero ya tenía algo, y era el perdón. Esto, evidentemente, a todos les debió de sonar súper escandaloso, porque, bueno, inesperado y además escandaloso. Marcos especifica que la respuesta de Jesús que va a tener con los fariseos y los escribas de por qué caviláis y tal, es porque en realidad al decir no dijeron nada. Y eso Marcos lo deja bastante claro en su narración. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? O sea, el Señor, igual que había visto que podía ver el interior de aquel hombre que estaba allí apostado delante de él, también podía ver el interior de aquellos que estaban allí sentados, juzgando, vigilándole, viendo a ver qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a decir. Porque el Señor conoce el interior de cada persona, como si fuera una cortina abierta delante de él. Y aunque si estas palabras evidentemente respondían a la necesidad de aquel hombre, también iban a servir para el resto, para esas personas que estaban allí, también escuchando. Y les hace ver que lo que estaban pensando era una realidad, era una claridad para él. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquellos hombres habían ido allí a ver qué es, quién era Jesús, qué hacía Jesús, qué enseñaba Jesús. Y no se iban a ir sin lo que habían ido a buscar. Podríamos decir, el Señor les iba a dar incluso más, ¿no? No quería buscarlo, pues 3 tazas, porque lo que aquí está Jesús haciendo es también la respuesta a ellos, como vamos a ver. Porque el Señor Jesús les va a demostrar algo. Cuando el Señor Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados, no era una transmisión de un mensaje de Dios, en el sentido que a lo mejor un profeta u otros profetas podrían haber, como por ejemplo en el episodio del pecado de David, cuando va el profeta Natán a reprenderle, el profeta Natán le dice: pero bueno, Dios te ha perdonado, no morirás. Hay un mensaje de parte de Dios de que sus pecados han sido perdonados. Pero aquí Jesús no está haciendo eso, no está simplemente transmitiendo un mensaje de Dios de que los pecados de este hombre son perdonados. El Señor Jesús hace un reto a estas personas para demostrarles que lo que está haciendo, lo está haciendo con todas las de la ley, para que no tengan lugar a dudas. En los versículos del 22 al 24, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Decir es fácil. Uno puede decir muchas cosas. Y decir tus pecados te son perdonados es relativamente fácil, porque el pecado está en el interior de las personas. Y aquellos hombres podrían decir: bueno, pues me parece muy bien, pero
no sé, pues no sé cómo se puede demostrar eso, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba aquí queriendo demostrar que Él estaba perdonando los pecados porque tenía autoridad para perdonar los pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Decir, perdona, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Él quería, digamos, demostrar que eso que él había dicho era, digamos, una realidad, que los pecados de ese hombre habían sido perdonados. Y cuando la demostración fue que cuando le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, este hombre lo hizo. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa, glorificando a Dios. Lo hizo, porque el Señor lo había dicho, y entonces él lo hizo, porque la palabra del Señor era con autoridad, y cuando el Señor decía algo, aquello, digamos, era su palabra, y su palabra se cumplía, y este hombre hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, glorificando a Dios con alegría, porque sus pecados habían sido perdonados y porque su vida había sido sanada. Hemos visto a los amigos, hemos visto al paralítico. Todos los demás también glorificaron a Dios. Llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. De los amigos, en realidad, desde el momento en que lo traen delante de Jesús ya no se dice nada más. De los fariseos y de los escribas que estaban allí, tampoco se nos dice mucho más. ¿Con qué se quedarían? Evidentemente, habían ido a mirar qué es lo que hacía Jesús. Y habían visto que Jesús predicaba. Eso ya lo sabían. Habían oído que Jesús sanaba, habían visto que Jesús sanó a aquel hombre. Eso lo habían oído y pudieron comprobar que era verdad, que Jesús estaba sanando a aquellas personas que acudían a él. Pero habían podido comprobar o podían visto algo más que seguramente no se esperaban. Y era que Jesús perdonaba los pecados. Y si tuvieron que hacer un informe, cuando llegaron el informe a aquellos que les habían mandado, pues les dirían, pues sí, predica, sana y además perdona los pecados. Pero no debemos olvidar que aquellas personas eran escribas y doctores de la ley. Y las palabras que nos dice el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esas palabras, para aquellos que eran doctores en la ley, pues debían de tener mucha más implicación. Jesús les estaba diciendo mucho con estas palabras. Jesús les estaba diciendo mucho con este suceso que había aquí pasado. Porque les estaba diciendo que tenía autoridad para perdonar pecados y se estaba refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y con ello, el Señor les estaba mandando un mensaje. Porque en Daniel 7, 13 a 14, se habla de este Hijo del Hombre. Yo creo que si ellos eran verdaderamente doctores de la ley y lo eran, pues no debieron dejar de pensar a qué podía estar además refiriéndose. Dice en Daniel 7, los versículos del 13 al 14, entonces, no. En una de las visiones de Daniel, segundo libro, la segunda parte del libro de Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, hacia el juez, ¿no? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca se pasará, y su reino, uno que no será destruido. Con esta referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, o llamándose a mismo así, que era verdad, porque era Hijo de Hombre,
¿no? Era hijo de mujer, hija de María, y era un hombre, ser humano, como dicen otras traducciones, una versión internacional. O sea, Jesús era hombre. Y ellos, al referirse a sí mismo así, nadie le podía decir nada. Más adelante sí que se meterían con él por hacerse a sí mismo hijo de Dios, pero por hacerse hijo de hombre, pues realmente no podían meterse con él en eso. Pero en realidad, al utilizar estas palabras, el mensaje que les estaba transmitiendo era de que él era aquel Mesías esperado, a quien iba a dársele el reino, la autoridad para siempre. El Señor Jesús aquí, para quien pudiera entender, quien pudiera conocer el libro de Daniel, se estaba presentando a sí mismo como Mesías. Por eso digo que aquellos hombres habían ido a buscar a Jesús. No sabemos cuántas todas sus motivaciones, pero evidentemente Jesús les respondió a aquello que ellos se iban a buscar. Otra cosa es que lo creyeran. Pero el Señor Jesús les respondió a aquello que habían ido a buscar, a saber quién era Jesús. Todos glorificaron a Dios. Quizá también de estos fariseos y escribas hubo gente que pudo glorificar a Dios en aquel día. Quizá otros no, según su visión respecto al Señor Jesús, si creyeron en Él o no lo creyeron. Pero el Señor, el mensaje que les da es claro. Y de la misma manera, porque nosotros estamos ahora delante de la Escritura, estamos leyendo del Señor, de la misma manera el Señor tiene hoy algo para las personas. De la misma manera el Señor ve las necesidades de cada persona y puede dar respuesta a cada una de esas necesidades. Leemos en Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor tiene una respuesta a las necesidades de las personas, a las necesidades físicas, a las necesidades espirituales, a las dudas de las personas. El Señor trae una respuesta a cada persona que se acerca a Él o a cada persona que es traída delante de Él, aunque luego cuando está delante de Él es esa relación personal únicamente entre el Señor y cada persona que viene delante de Él, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de la misma manera que en aquella época el Señor predicaba su palabra, perdonaba los pecados y sanaba a las personas, el Señor sigue hoy esperando que cada uno, digamos, de nosotros pueda cumplir con estos propósitos. En primer lugar, de ir personalmente delante del Señor, porque, bien, uno puede acompañar, como hay varios ejemplos de evangelios en los que personas llevaron o acompañaron a personas delante de Jesús, pero luego, a fin de cuentas, es cada uno delante del Señor Jesús, de forma personal e intransferible, podríamos decir, cuando, digamos, puede rendirse ante Él y puede recibir ese don que el Señor tiene para cada uno de los que por Él se acercan. También para que seamos capaces de poder llevar a otros al Señor. Estos hombres tuvieron fe porque llevaron a otros delante del Señor. Creo que por nuestra vida demostraron que tenían mucha fe. Quizá nosotros demostramos que tenemos muy poca, quizá algunos no tienen mucha. Pero creo que es un ejemplo para que lo sigamos y para que perseveremos en la evangelización, para que perseveremos en la oración con fe, porque el Señor sigue esperando y sigue obrando en las vidas de las personas para que su nombre sea glorificado. Pues, el Señor te bendiga. Bien, pues quiero darle muchas gracias a Heidi por compartir con nosotros esta palabra y también me gustaría que diésemos gracias a Dios
Voy a pedir a Marta si nos puede dirigir en oración, dándole gracias por la palabra predicada y por esta reunión que hemos podido tener. Sí, Padre, gracias porque un día más nos hemos podido acercar a tu palabra, Señor, para escuchar lo que nos tienes que decir. Padre, gracias por la predicación de hoy, Señor. Gracias porque tú nos esperas, Señor, porque tú nos sanas, porque tú quieres que nos acerquemos a ti, Señor, y te pido que nos des un corazón dispuesto, Señor, a presentarnos delante de ti todos los días, Padre. Gracias porque tú no cambias, Señor, y eres el mismo siempre. Ayúdanos a recordar esto en todo momento, Padre, y que no nos apartemos nunca de tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues pasamos ya para terminar a lo que son los anuncios finales. Son más o menos como siempre. Bueno, en primer lugar, comunicar que han operado del pie a la hermana Yemel y que todo ha ido bien y que está recuperándose. No puede apoyar el pie, pero bueno, dice que el dolor es más o menos llevadero y que va mejorando. Así que pues, podemos dar gracias a Dios porque se va recuperando y podemos seguir también orando para que finalmente pues se recupere del todo. En cuanto a los anuncios pues, más habituales, pues recordar la ofrenda. Tenemos al final esta caja donde podemos recibir, podemos participar con nuestros donativos, o si lo preferimos, pues podemos seguir haciéndolo a través de la transferencia bancaria. Si alguien necesita los datos, pues puede hablar con Jesús y él se los facilitará. Recordad también que esta tarde tenemos escuela dominical, como todos los domingos, a las 6. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. ¿Vale? Los capítulos 32 y 33. ¿Vale? Serán los que veremos esta tarde. El jueves, culto de oración, a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, pues también a través de Zoom, se pasa el enlace y podemos participar. Si alguien no lo tiene y quiere participar, pues se ponga en contacto con nosotros y se lo comunicaremos. Y por último, pues anunciar que el próximo domingo, día 20, a las 5 de la tarde, tendremos nuestra reunión ordinaria cuatrimestral de Iglesia. Una reunión para los miembros de la Iglesia, la tendremos aquí presencial a las 5 de la tarde, una reunión para los miembros de la Iglesia donde tomamos pues, las decisiones que haya que tomar, en este caso, elección de superintendente. Así que los miembros de la Iglesia están convocados para el próximo domingo y si no hay ningún anuncio más, no se me ha olvidado nada, pues podemos concluir nuestra reunión de hoy con ese texto que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.